Hola amigos, bienvenidos a Aprendiendo Economía con la Miss Xiomara. En esta oportunidad les voy a hablar de dos temas que son muy importantes en el curso: crecimiento económico y desarrollo económico. Vamos a ver primeramente la diferencia en las definiciones y otras características. 1. ¿Qué es el crecimiento económico? Nos ayudamos de la siguiente imagen. Es el incremento constante del PBI. Ahora, ¿qué es el PBI? Es un indicador macroeconómico que expresa el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. En resumen, el PBI mide la producción que se realiza en todo el país. Si esta producción va aumentando a lo largo del tiempo, hablamos de un crecimiento económico. Y si esta producción va disminuyendo a lo largo del tiempo, hablamos de una desaceleración económica o recesión económica. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Ya que es una variable netamente cuantitativa, le permite al gobierno tomar decisiones, como por ejemplo en esta etapa que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus o del COVID-19, el Estado o el gobierno tiene que ir viendo qué políticas va a aplicar para reactivar la economía, ya que esto está generando una recesión económica. La producción ha disminuido. Hay empresas que han dejado de producir. La gente ya no compra como antes porque ya no tienen poder adquisitivo. Todo eso está haciendo que el PBI empiece a disminuir. Entonces, el gobierno tiene la oportunidad de ver estas variables macroeconómicas y tomar decisiones. Ahora, vayamos al desarrollo económico. El desarrollo económico es un proceso que consiste también en el incremento de la riqueza, incremento de la producción, incremento de los ingresos de un país, pero a eso vamos a sumar algo que es muy importante y que le hace diferente el crecimiento económico. Vamos a sumar el bienestar social. ¿Y bienestar en qué? En el área de educación, salud y vivienda. Entonces, el desarrollo económico es una variable extensa y más compleja que el crecimiento económico. Sigamos. ¿Qué es el crecimiento económico? Incremento constante del PBI. Ahora vamos a ver la definición desde la frontera de posibilidades de producción. Asumimos que en esta localidad solo existe la producción de dos bienes, máquinas y alimentos. Esta frontera de posibilidades de producción, que es esta curva azul, nos muestra las máximas producciones que podemos realizar al usar de la mejor manera nuestros recursos. Por ejemplo, el punto A nos dice que podemos producir 1000 unidades de máquinas y 1000 unidades de alimentos utilizando de la mejor manera nuestros recursos. Si nosotros nos deslizamos al punto B, vamos a tener una producción de máquinas de 700 unidades y de alimentos 1200 unidades. Hemos aumentado en alimentos. Es otra combinación. Y así podemos encontrar una serie de combinaciones en esta frontera que serán denominados puntos eficientes, porque son nuestras mejores producciones. ¿Podemos producir en esta zona que está al interior de la frontera? Sí, pero va a ser la zona ineficiente. ¿Por qué? Si yo me ubico en este punto, inicialmente producía en la curva azul, miren, voy a producir 1000 unidades de máquinas y 1000 unidades de alimentos, pero en este punto voy a producir 700 de máquinas. Ha disminuido. Y de alimentos debería aumentar, sin embargo sigue siendo igual que el punto A, 1000. En conclusión, hemos disminuido en nuestra producción. Quiere decir que estamos teniendo recursos ociosos que no los estamos utilizando. Por ello es denominado puntos ineficientes. ¿Y qué pasa si yo me voy al exterior? Este punto va a denominarse inalcanzable, ya que en esta zona de la frontera de posibilidades de producción se encuentran nuestras mejores producciones usando de la mejor manera nuestros recursos. Si quisiéramos llegar a este punto verde, tendríamos que
hacer unas mejoras tecnológicas, capacitación a los trabajadores. Tendríamos que aumentar el número o la cantidad de insumos. Solo así podríamos llegar de esta frontera de posibilidades de producción 1 a esta frontera de posibilidades de producción 2. Entonces, ¿qué es el crecimiento económico? También se define como la expansión de la frontera de posibilidades de producción, ya que si esta curva azul, la inicial, se traslada a esta que está a su derecha, vamos a tener la capacidad de producir más. Si hay más producción, mayor PBI. Si tenemos mayor PBI, mayor crecimiento económico. Ahora, ¿cómo se mide? Vamos a utilizar el PBI per cápita o por cabeza. El PBI per cápita nos mide la producción promedio por habitante en el país. ¿Cómo se obtiene? Les voy a decir una relación donde es simple, solo es hallar el promedio. Imagínate que has dado tus exámenes del CEPRO. Tu primer examen te ha sacado 13 y el segundo examen te ha sacado 11. ¿Cómo hallas el promedio? Sumas 13 más 11. ¿Cuánto es? 24. Entre 2, 12. ¿Cuánto es tu promedio? 12. Es igual, es la misma metodología para hallar el PBI per cápita, solo que en este caso vamos a dividir la producción total entre el número de habitantes. Un ejemplito pequeñito. En el país A existen 6 habitantes. Entre los 6 van a producir 600 soles. ¿Cuánto sería el PBI per cápita? ¿Cuánto ha sido la producción total? 600 soles. Entre 6 habitantes. ¿Cuánto es la respuesta? 100 soles. En promedio, un habitante produce 100 soles. Produce el valor de 100 soles, sería lo correcto, ¿no? Entonces, según el INEI, en nuestro país, el PBI per cápita es de 22.690 soles, que en dólares superarían los $6.000 por habitante en promedio, ¿no? Vayamos a los factores condicionales del crecimiento económico. ¿Qué puede hacer un país para tener un mayor crecimiento económico? 1. Debe aumentar el capital físico, que son las maquinarias. Pero de nada sirve tener máquinas de última tecnología si no tenemos personal capacitado. Entonces viene el punto 2, mejorar el capital humano. Dotar de mejores capacitaciones, técnicas, conocimientos a la mano de obra, para que podamos también utilizar de la mejor manera nuestros recursos. 3. Avances tecnológicos. 4. Aumento de la productividad media del trabajador. Con productividad se entiende al rendimiento y eficiencia de los trabajadores. Si un trabajador antes te producía 3 mesas en un día, y ahora que le hemos capacitado, sabe nuevas técnicas, nuevos métodos, mejores herramientas, ahora ya no produce solo 3, ahora produce 5. Ha mejorado el rendimiento, ha mejorado la productividad, ha mejorado su producción y como consecuencia ese país tendrá un mayor crecimiento económico. Para los clásicos o la teoría clásica, para que un país tenga un mayor crecimiento económico es importante acumular los factores de trabajo y capital. No es más limitado. Sin embargo, hemos visto en los factores anteriores que hay muchos más. Ahora vayamos al tema del desarrollo económico. Como ya les mencionaba, el desarrollo económico es un proceso o es la capacidad de las regiones para crear riqueza con el fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social. Hablar de desarrollo económico o con la imagen, como la imagen muestra acá, para hablar de desarrollo humano es importante hablar de 3 variables: salud, educación e ingresos. Entonces no solo es tener dinero, producir más y tener mayor poder adquisitivo, no, sino también es gozar de buena salud y tener acceso a una mejor educación. Ahora, ¿cómo medimos el desarrollo económico? A través del IDH, significa Índice de Desarrollo Humano. Ha sido creado por el PNUD. PNUD significa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El PNUD ha sido fundado en el año 1965 por la ONU, que se encarga de ver el desarrollo que están teniendo los países a lo largo del tiempo. Los valores que va a tomar el IDH está entre 0 y 1. Si el IDH se acerca a 0, ese país tendrá un menor desarrollo, pero si es cercano a 1, un mayor desarrollo. Ahora, ¿qué variables toma en cuenta el IDH? 1. Va a tomar en cuenta la esperanza de vida al nacer, también considerado como una vida longeva y sana. La esperanza de vida al nacer es el promedio de la cantidad de años que vive una determinada población en un cierto periodo. En simples palabras, son los años que esperamos vivir en ese país. En el Perú, ¿cuánto crees que es la esperanza de vida al nacer? ¿Cuántos años crees o esperas vivir en nuestro país? Según el INEI, la esperanza de vida al nacer es de 76 años y medio. Pero en el año 2000 era menos de 70 años. O sea, en estos últimos 19 años, la esperanza de vida al nacer ha aumentado en más de 6 años. Es una muestra que ha habido en los avances en temas de salud. Ahora vayamos al conocimiento, que está relacionado con la educación. Hablar de conocimientos, vamos a hablar de dos temas. 1, la tasa de alfabetización del adulto, y 2, la tasa de matrícula en educación primaria, secundaria y superior. Son variables netamente de educación, que también nos muestran el desarrollo que hay en ese país. Y el tercero, nivel de vida decente. Esto se va a medir a través del PBI per cápita. Este PBI per cápita que hemos hallado para el crecimiento económico se va a utilizar en el nivel de vida decente, pero no es suficiente solo contar con el PBI per cápita, sino también analizar el tema de conocimientos, educación y el tema de esperanza de vida al nacer, que está relacionado con la salud. Entonces, 3 variables que tiene el IDH. Como les mencioné, los valores van entre 0 y 1. Si ese país tiene un IDH que está entre 0 hasta antes de 0.55, el desarrollo humano será bajo. Por ejemplo, se encuentran países de Níger, de países del África subsahariana, Sudán del Sur, entre otros. Si el IDH es de 0.55 hasta antes de 0.7, el desarrollo humano será medio. Ahí encontramos países, por ejemplo, de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ghana, Irak, entre otros. Si el IDH supera de 0.7 hasta antes de 0.8, el desarrollo humano será alto. Encontramos países de Panamá, Costa Rica, Tailandia, Brasil, entre otros. Y si el IDH es de 0.8 a más, bueno, el 1 es el límite, esos países van a gozar de un desarrollo humano muy alto. Allí encontramos países de, por ejemplo, vamos a encontrar Italia, Francia, España, Japón, Chile. También encontramos el país que es más cercano a uno, va a ser Noruega. Ahora, veamos en el caso de Perú. Según el PNUD, en el año 2019, el Perú ha alcanzado un IDH de 0.759. Ubicando en los valores nos corresponde un desarrollo humano alto. Y en el ranking de los países de 189, nosotros estamos ubicados en el puesto 82 de desarrollo humano. Pero esto también tiene sus controversias, ¿no? Por ejemplo, actualmente, ¿no? La situación que está pasando Estados Unidos, que está pasando España, que está pasando Francia, ¿no? Entonces también nos muestran los retos a los que se enfrentan estos países que tienen un IDH muy alto, ¿verdad? Entonces, esta pandemia del COVID-19 también está mostrando, ¿no?,
justamente el desarrollo que tienen los países, ¿no? En temas de salud, de educación, sobre todo, ¿no? Entonces, también ahí habría que hacer un análisis más exhaustivo de lo que realmente nos muestra el IDH. Muy bien. Ahora, para terminar con esta parte, vamos a complementar con la globalización. Miremos la imagen. Estamos viendo que el mundo cada vez se está unificando más en términos de negocios comerciales, tecnología, telecomunicaciones, finanzas, entre otros. ¿Qué es la globalización? Es un proceso de integración general que han experimentado los individuos y organizaciones de todos los países. Esta globalización o este proceso de integración general está caracterizado por las políticas de libre comercio, que cada vez los países tienden a aperturar más su mercado al comercio mundial. Movilización de recursos humanos o mano de obra, telecomunicaciones, movimientos migratorios y sistema financiero mundial. Ahora, para hacer un feedback, ustedes me van a ayudar. ¿Qué es el crecimiento económico? El incremento constante del PBI. También podemos definir como la ampliación ¿de qué? De la frontera de posibilidades de producción. Medición a través del PBI per cápita. ¿Cómo se halla? Dividiendo la producción total entre el número de habitantes. Factores condicionales. ¿Qué condiciona? ¿Cuáles son los elementos, los factores que condicionan para que un país tenga un mayor crecimiento económico? 1. Aumento del capital físico, maquinarias. 2. Mejora del capital humano. 3. Avances tecnológicos. 4. Aumento de la productividad media del trabajador. Según la teoría clásica, un país debe acumular los factores de trabajo y capital. Muy bien, desarrollo económico. Es un proceso o capacidad de las regiones para crear riqueza con el fin de mantener la prosperidad y bienestar social. Si queremos hablar de desarrollo humano, es importante tomar en cuenta salud, educación e ingresos. ¿Cómo se mide? A través del IDH. ¿Quién lo ha creado? El PNUD, que significa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los valores van entre 0 y 1. Si es cercano a 0, menos desarrollo. Si es cercano a 1, más desarrollo. El IDH toma en cuenta variables. 1. Esperanza de vida al nacer. 2. Conocimientos. Tasa de alfabetización adulta y la tasa de matrícula en el nivel primario, secundario y superior. 3. Nivel de vida decente. ¿Qué se utiliza para medir el nivel de vida decente? El PBI per cápita. Muy bien. Los valores que toma el IDH son 4, ¿verdad? Va a estar dividido entre 4, en 4 mejor dicho. Empezamos. La parte roja era un desarrollo humano bajo, ¿verdad? Están entre 0 hasta antes de 0.55. La segunda parte era de 0.55 hasta antes de 0.7. Desarrollo humano medio. De 0.7 hasta antes de 0.8, el desarrollo humano es alto. Si supera de 0.8 a más, el límite es 1, desarrollo humano muy alto. Ahora vamos a hacer un repasito de la globalización. Es un proceso de integración general que han experimentado los individuos y organizaciones de un país, no, de todo el mundo, ¿verdad? Muy bien, características políticas de libre comercio, movilización de recursos o factores productivos también, telecomunicaciones, movimientos migratorios, sistema financiero mundial. Cada vez el mundo se está integrando más por esas características. Ahora vamos a hacer una práctica. Vamos a ver diferentes preguntas de exámenes de admisión y vamos a ver que estaban recontra fáciles. 1. Vamos a ver del examen de admisión ordinario 2017-1 UNSAC. La pregunta dice: actualmente vivimos un proceso de integración de los mercados financieros a lo largo de todo el mundo. Este fenómeno es una característica de la respuesta correcta: A, centralización; B, regionalización; C, globalización; D, descentralización; E, estanflación. La respuesta es la C, globalización. Muy bien, estoy segura que han respondido bien, chicos. 2. Del examen de admisión 2012-1 UNSAC, ordinario también. La pregunta dice: las magnitudes que se miden para calcular el IDH o el índice de desarrollo humano son: A, esperanza de vida al nacer;
Precios al consumidor, no, precios al consumidor no hemos mencionado, descartado la A. B, tasa de analfabetismo infantil, no, en este caso se centra en el adulto. Luego dice recursos financieros, no, descartado la B. C, tasa de matrícula total, matrícula sí, tasa de analfabetismo, tasa de actividad del PBI, tasa de deserción escolar, no corresponden a las variables del IDH. La D, tasa de alfabetización adulta, sí. Esperanza de vida al nacer, sí. Tasa de matrícula total, sí. PBI per cápita, también. ¿Cuál era la respuesta entonces? Respuesta correcta, la D. Para terminar, la E decía precios al consumidor, no, descartado la E. La respuesta correcta era la D. Bueno amigos, eso fue todo en esta oportunidad. Déjenme en los comentarios qué temas quisieran que les explique. Muchas gracias, hasta la próxima.